Ok, vamos a empezar entonces, vamos a lo que viene, a la palabra del Señor. Vamos a ponernos en contexto de esa parte. ¿Ya acabaron, chicos, de pasar? Muy bien. Voy a pedir que cierren los ojos, hermanos, por favor. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere que hoy recibamos. Estorbo, aquí está bien, si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a orar. Si gusta, vamos a orar. Señor, gracias, Dios, porque hoy tienes un platillo especial para nosotros, una palabra especial. Te queremos pedir que nos ayudes, Dios, a recibirla. Y yo te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, que mis hermanos puedan escuchar tu voz por medio de esta palabra y que sea realmente poderosa para ellos y para mí también, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien. Bien, vamos a ver. Esta prédica dice, si no es hoy, será mañana. Y es un poco la historia de José. José, el Señor que hemos escuchado mucho de esa historia. Pero quiero poner un poco el contexto antes de empezar a leer los versículos. Son muchos versículos, o más que muchos, yo los dije muy amplio para que pudieran leer los versículos. Entonces voy a ir parafraseando algunas cosas. Y voy a pedir que producción me ayude a irlos pasando para que podamos entenderlos. Pero primer contexto es que José era hijo de Jacob, ¿sí? Y él tenía, cuando tuvo un sueño, que ahorita vamos a verlo en la palabra, 17 años. ¿Sí? Primer día, él tenía 17 años. Él era un hijo amado por su papá, porque era hijo de Raquel, que era una de las esposas que él, o la esposa que quería mucho y que tenía un tiempo que estuvo ya estéril, una serie de contextos que para él, ese hijo y Benjamín eran como los predilectos. Y a la vez era una relación muy cercana con su papá, porque le informaba muchas cosas ahí. Entonces algunos pensarán que era como que el que decía el chismecito de los hermanos, o si lo vemos por otro lado, era una relación muy profunda con su papá de acercamiento con Jacob. Podemos verlo como lo queramos ver. Pero al final era un joven que pues estaba empezando. Era un joven quizá un poco inmaduro. Tuvo un sueño, algo que Dios tenía para él. Entonces igual para ustedes y para mí, podemos quizá tener sueños que lo recibo en un momento que no tengo claro qué quiere Dios. Puede que yo recibo a Cristo, empiezo a caminar en Cristo y Dios me dice va a ser prosperado, va a ser sano. Y te empieza a decir cosas raras Dios que dices, pero ¿cómo? Si apenas conozco a Dios. Y si vemos el contexto, también José le pasó así. Muy joven, no sabe ni qué, pero Dios tiene un plan para él. Otro contexto es que José viene de una familia de mucha bendición o de una familia de mucha fuerza espiritual, de mucha relación con Dios. Abraham fue su abuelo, luego Isaac, luego Jacob, su papá, y luego José. Es decir, una relación muy cercana con Dios. Era un joven que teóricamente hay una relación muy cercana con Dios. Pero José era el responsable de su vida. Y eso lo comento para los jóvenes que están acá. Oye, es que yo conozco a Cristo desde que nací. Dios me ha llevado, mi familia me llevó a la iglesia y estoy bien padre. Sí. ¿De quién es responsabilidad seguir en Cristo? Tuya, joven. No de tu papá, no de tu mamá. Es tu responsabilidad. José era un joven de 17 años. Y ahorita vamos a ver toda la historia que pasó. Y él decidió seguir a Dios. Porque ya no fue su papá quien lo llevó. Entonces, joven, ¿de quién la decisión seguir a Cristo? Es tuya. Tu papá ya te metió en el camino de Dios, gloria a Dios. Pero ¿de quién es la chamba? Es tu responsabilidad. Tienes que seguir, aunque haya un contexto complicado como le pasó a José. Bien. Vamos entonces a ver el sueño de Dios para tu vida. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios tiene un plan para tu vida? Claro que sí. No es casualidad que estés acá. Yo siempre he dicho y lo comento cuando comparto o a una universidad que doy clase, les digo, no son casualidades ustedes, porque en el mundo biológico había 1000 opciones o millones de opciones que llegaran a ser bebés, niños o niñas. Y tú fuiste el que llegaste ahí. Por lo que haya sido, fuiste ese millones que llegó y entró. Entonces no es casualidad. Algo Dios tiene para ti y eso es lo más importante. Vamos a empezar a leer versículos precisamente de esa historia de José y vamos a ir revisándolos poco a poco. Vamos a empezar con Génesis 37, 5, 8. Dice, una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Consideren y recuerden que José era el que le decía al papá,
oye, Juanito se porta mal. Y entonces, pues también al hermano mayor o al hermano no le gustaba que le fuera a decir cosas, porque la palabra dice que él decía las cosas, dice la palabra, las fechorías que hacían. La Biblia lo dice. José le decía a su papá las fechorías que hacían. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo como hermano mayor, tengo un hermano menor que ahí va ahí, le dice a la papá, oye, es que se portó mal Ricardo, pues espérame, no me cae muy bien el niño, ¿no? Primera. Y ahorita lo que van a ver, lo que dicen, pues menos, porque el versículo es como que muy fuerte para mí como hermano mayor, ¿no? Luego el 6 dice, escuchen este sueño, le dijo José a sus hermanos. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, varas, ¿no? De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaban aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. ¿Qué significa aquí? La forma en que lo contaba quizá era un poco arrogante, ¿no? No sabemos, pero lo que dice ahí es como que no lo contaba, oye, miren qué padre, sino, ¿cómo ven? No sabemos. Pero el decir cómo lo contaba, habla de decir que estaba como inmaduro, como que soy el hijo predilecto. Mi papá me regaló una túnica de color, entonces como que yo soy el que, aquí estoy el mero, ¿no? Y los hijos, los hermanos obviamente decían, pero espérate, ¿por qué, no? Génesis 37, 9 a 11 dice, al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo, el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaron ante mí. Nuevamente, obviamente, porque molestó a los hermanos, decían, pues, ¿por qué, no? Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre le reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? El papá también como que pues, espérate, ¿no? Y luego el siguiente del 11 dice, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, el papá, ¿no? Sabio, su papá estaba intrigado por el significado de los sueños. En aquel contexto sabemos que los sueños eran una forma de comunicación de Dios a la gente y aún de repente tenemos sueños y si Dios un pastor te confirma, puede ser un mensaje de Dios, pero en aquel tiempo era muy claro que el sueño era una forma de expresión de Dios hacia alguien. Entonces, ¿qué pasó? El papá se dijo, oye, hay algo, para este hijo hay algo que Dios quiere mostrarle y le quedó la duda. No le gustó, pero le quedó la duda. ¿Qué significaba? Dios sabía, su papá sabía que había un plan para su hijo y se quedó meditando en eso. Entonces la pregunta es, para ti y para mí, ¿Dios te ha mostrado algo? ¿Te ha dicho algo? Podemos decir, pues puede ser que no. Puede ser que nunca Dios me ha mostrado nada, ni me ha dado profecía. Pero yo te puedo decir una cosa, estás aquí porque Dios tiene un plan para tu vida. Eso es un hecho. No es casualidad que hayas estado aquí en la iglesia, que estés buscando, que Dios te ha rescatado, porque Dios tiene un plan para ti. Y te quiere dar ese plan para que tú puedas vivir en él. A veces quizá no lo entendemos, pero primera idea importante que Dios quiere que te lleves, Dios tiene un plan para tu vida y la voluntad de Dios es para ti única. El plan para ti es especial. No te compares con nadie, ni en la iglesia, ni en el trabajo. Lo que tiene Dios para ti es único. Y así como era para José, entonces papá se quedó pensando. Segundo punto, el proceso que incluye el sueño de Dios. ¿Qué significa? Ahí viene lo bueno. Había un plan, hay un plan para tu vida, hay un plan para mi vida, pero el tema viene fuerte porque no es tan sencillo para que llegue el plan a cumplirse. Por ejemplo, vamos a terminar el final con la historia de José cuando el faraón le da el lugar de honor para ser el gobernador de Egipto. De esa edad, 17 años, cumplió su promesa a los 30 años. Pasaron 13 años de un proceso complicado. Oye, Dios me dijo que voy a hacer tal cosa y me ha ido muy mal. Confía en Dios, porque al final Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Vamos a leer otros versículos precisamente de la historia de José. Génesis 37, 18, 20 dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Que su papá, sus hermanos fueron a ver siembras, animales, y le dijo
Jacob a José: ve con tus hermanos, alcánzalos. Y obviamente ellos vieron a José que venía y pasa esto, ¿sí? Mira, aquí está, vamos a matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, de forma burlona. Puede ser que alguien para ti diga: tiene un plan para tu vida Dios. No, hombre, ¿cómo crees? Tú digas: soy cristiano, busco a Dios, en un trabajo de repente estés orando y digan: cálmate. ¿Eso puede pasar? Claro que sí. ¿En tu familia puede pasar? Claro que sí. ¿Qué quiere Dios? Que sigas en tu sueño que Dios quiere, que sigas buscando lo que Dios quiere. Luego, ¿qué dice el versículo? Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Una forma burlona de decirlo. Siguiente versículo dice: Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Está siendo consciente del error. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que los hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando cercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿Qué significa eso, que te lleven a Egipto? José estaba en su tierra, ¿no? Tierra de Canaán, y de repente lo van a mandar a una tierra donde no tiene nada que hacer, una tierra donde no tiene ninguna relación con su pueblo. Dios te puede a veces llevar o moverte a lugares que tú no te imaginas, pero que van a ser bendición. Porque al final, vamos a la historia, en Egipto José tuvo una gran bendición. Entonces puede que de repente tú digas: me van a mover, o veo que me están moviendo a otro lugar donde no tiene que ser. Puedes hablar. Puede ser que Dios te va a llevar o mover a un lugar donde tú no crees que puede ser bendición. Pero si la promesa de Dios es de Dios, va a ser de Dios y se va a cumplir. ¿Cuál es la clave? Es que te mantengas firme con Dios, que no dejes de estar luchando de Dios. Aquí habla, por ejemplo, José en un momento reprochó, en un momento dijo: oye, Dios, con mis hermanos. Él nunca, simplemente él dice que fue vendido y llevado. Y aquí lo importante es entender: oye, ¿qué pasa en mi vida? ¿Cómo estoy? ¿Hacia dónde voy caminando? En mi trabajo, en mi economía. Dios me dijo que iba a ser libre de deudas y no lo soy. Y puedes tú reprochar a Dios, y Dios no quiere que eso pase. Gracias. Entonces, ¿tú tienes que creer lo que Dios tiene para ti? Sí. Siguiente versículo. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Es decir, lo movieron a un lugar donde nunca se imaginó que iba a llegar, para empezar. Era un campesino, está en una tierra completamente diferente, y por una razón que no sabe él, ni ustedes, ni yo, y Dios sí lo sabe, lo llevó a un lugar donde no era de honor, pero un lugar donde Dios iba a hacer algo importante en su vida. Lo llevó con el jefe de la guardia de Egipto. Era como el segundo responsable del cuidado del faraón. En aquel tiempo, Egipto era un país muy poderoso, un país que tenía toda la fuerza en ese contexto. Entonces, estar ahí, pues no era bueno, claro, era esclavo, pero Dios iba a hacer eso malo, lo iba a convertir en bueno. Luego siguiente dice: Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con él, con José, y le daba éxito en todo lo que hacía. Fíjense, Dios empieza a transformar lo malo en bueno. José siempre estuvo fiel a Dios, y esa fidelidad de Dios empezó a dar fruto a pesar de que él no se daba cuenta, porque él reflejaba a Dios mismo. Seguramente en ese tiempo su madurez, quizá arrogancia que decía cómo contaba, cambió. Oye, Dios me transforma, claro. Cuando conoces a Cristo eres una persona, Dios te lleva a niveles fuertes de fe, de tentación, de duda, y si aguantas, Dios te va a bendecir. Si tiras la toalla, te vas a ir libre. Pero José, ¿qué pasó? Aguantó. Luego dice: eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. ¿Qué significa? Empezó a darle un lugar de honor. ¿Quién se lo dio? Dios, no José.
Dios se lo dio. Y luego dice, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Entonces, el proceso de Dios te va a entregar tu promesa es un proceso que puede ser complicado, claro que sí. Al joven quizá conoce a Dios, empieza a ver cuestiones complicadas en su vida, momentos complicados de no sé qué hacer, hacia dónde caminar, qué voy a estudiar, amigos que no son correctos. El adulto podemos tener igual. Economía de repente que tengo sin trabajo, me empiezo a ir mal, me enfermo. Hay 1000 variables. Y en este momento, Potifar y José, en casa de Potifar decía, estoy bien. Dice, todo lo que hago Dios me bendice. Y tú puedes decir, voy bien mi vida en Cristo, voy bien en mi economía, pero oh sorpresa. Luego dice el 5, desde el día en que José quedó encargado de las casas y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Otro versículo que habla de bendición, otro versículo que habla de prosperidad y de todo lo demás. Lo está utilizando Dios para bendecir la casa de Potifar. Es decir, una casa de un cuate, un amigo que nada que ver con su pueblo, nada que ver con su tierra, estaba siendo bendecido por un hombre de Dios. Entonces tú puedes estar en un lugar quizá muy difícil de trabajo, un lugar, ambiente muy pesado, pero por ti, ese negocio, ese trabajo, esa familia va a ser bendecida. Por ti, a través, Dios por medio de ti. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice, todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas, animales prosperaban. Todo iba de maravilla, todo era súper bien. Pero ¿qué pasó? Ahí viene un problema. Dice, siguiente versículo, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Gran problema. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Oye, ¿y por qué? José era un hombre de Dios, ¿y por qué? Es parte del proceso. En tu vida puede que vaya muy bien y pase algo, un bache o una zanja o no lo sé. Es parte del proceso de la vida en Cristo, de Dios, de buscar de Dios. Siguiente versículo dice, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amado confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. ¿Qué pasó? José fue muy práctico, muy honesto y dijo, no. Si tú tienes una tentación en tu trabajo, quieren que tú mientas, que hagas algo, tú puedes decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo. Mi principio no permite. ¿Te voy a correr? Córreme. Así es sencillo. En la escuela tienes un problema, oye, vas a reprobar copia, no sé qué. Pues dile no. Oye, ¿me vas a reprobar? Pues reprueban, pero no voy a romper mi principio que Dios me dio. Aquí José es muy claro. Quizá podría pensar, oye, pues si me acuesto con ella no pasa nada y voy a estar súper bien, la esposa de Potifar. Y él dijo, no. Mi principio es primero amar a Dios y lo demás no. Tú tienes que ser igual. En tu contexto, ser igual. Incorruptible ante Dios. Incorruptible porque Dios te va a guiar. Y eso es lo importante. Puede ser que haya debilidades, sí, pero tiene que ser muy inconsciente. Siguiente versículo dice, cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie ahí. Ojo, ¿qué pasó? Estaba el enemigo rodeando y queriendo afectar a José. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué significa? Corrió. Es una recomendación. Si ves la tentación, no la resistas. Corre, literal, huye, porque no vas a resistirla, puedes caer. ¿No? A veces me han dicho, es que yo sí aguanto, puedo ir a ir a lugares y voy a aguantar. No hagas el valiente, ni valiente o mujer ni hombre, salte. Un ambiente corruptible, si no puede estar bien, salte. No permitas que esa línea de querer ser tentado y diga, sí aguanto, muévete. José literalmente se zafó y corrió. ¿Y luego qué pasó? Ella llegó, no dice después, cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida. Todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. ¿Qué pasó? Nuevamente, ser tentado.
Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. Oye, ¿es justo eso? Claro que no es justo. Oye, yo estoy en la cárcel, pero pues yo me he portado bien, te he honrado. Dios te respaldó a ti, Potifar. Tu casa prosperó, pero el enemigo se metió. No es que la mujer sea mala, sino fue tentada, escuchó y se metió. Pero ¿qué pasó? Dice, entonces, pero el Señor estaba con José, el siguiente versículo, en la cárcel y le mostró su fiel amor. Otra vez, diría José, ¿sabes qué? Ahí puede haber dicho Dios, José, ¿sabes qué? Ya estuvo, vámonos. Ya voy a portarme mal y no voy a ser fiel a Dios. Pero más sin embargo José se mantuvo firme. La pregunta para ti y para mí, cuando tengo un problema y ya no veo la salida, ¿qué digo? Me voy por la libre. Voy a empezar a mentir, voy a empezar a robar, voy a empezar a lo que tú quieras ponerle. A los jóvenes, ya no voy a hacer esto, voy a reprobar X. Agreguen lo que ustedes quieran. O me voy a mantener fiel como dice José. Y lo que dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Aún en una cárcel, quien ha ido a la cárcel, saben que la cárcel es complicada, el ambiente es muy tenso, pero dice que aún José en la cárcel fue el preferido, porque Dios le dio gracia. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. ¿Qué significa? Lo puso en lugar de honor. No lo sacó de la cárcel porque no podía, quizá, porque pues el faraón hubiera matado al director de la cárcel, pero seguramente pues tenía todas las canonjías, porque dijo, lo puso a cargo de todo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios lo puede hacer. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Es importante que tengamos claro, hermanos, Dios siempre estará contigo y Dios nunca te va a dejar, pero la clave es que tú te mantengas en fe, te mantengas firme. Después de esa parte de la historia de la cárcel, ¿qué pasó? Entraron dos personas que tuvieron un sueño, ¿no? Un copero y un panadero. Tuvieron un sueño y le contaron a José. Se dieron cuenta que él podía interpretar los sueños. Y a uno le dijo, pues que obviamente ambos estafaron al faraón y él los metió a la cárcel. A uno de ellos, que fue al panadero, pues le dijo, ¿sabes qué? Te va a matar. Pero previamente le había dicho al copero, en 3 días te van a llevar con el rey y va a estar otra vez con él. Y él pensó, el panadero, que iba a ser el mismo mensaje. Le cuenta el sueño y le dice, ¿sabes qué? En 3 días te van a matar. Entonces, ellos sabían que José, sobre todo el copero, interpretaba sueños. Y vamos a ir a la siguiente parte donde dice el faraón. Y el faraón habla, en el Génesis 41:15, dice, entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. José respondió, ambos sueños de faraón significan lo mismo. Dios le dio a conocer de antemano al faraón que estaba por hacer. Y entonces le platica la historia, ¿no? Dice, las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas secas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Entonces viene la promesa para José. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra. Y ahí le explica que implicaba que un tiempo de prosperidad y un tiempo de escasez. Y entonces José le dice, debe usted, faraón, escoger una persona indicada. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Y explica toda esa parte. Al final, ¿qué es lo que hace? El faraón lo pone a José como responsable, como gobernador de
estrategia de ahorrar un tiempo para posteriormente poder repartir ese alimento a todo lo que era Egipto y de alrededor. Y el último versículo, que es donde quiero comentar y cerrar, 41, 39 y 41, dice: quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¿Qué pasa aquí? Dios le dio a José, dentro de toda la historia que platicamos, primero le dio una promesa, 17 años. Posteriormente sus hermanos lo quieren matar, lo venden con los ismaelitas. Si vemos el contexto, los ismaelitas también era el hijo de no la promesa, es decir, Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, pero tuvo con su sierva a Ismael. Entonces, esos que lo agarraron eran los familia de medios hermanos de su abuelo. Había una relación ahí cercana. ¿Pero qué me refiero? Al final Dios lo saca de eso, va con Potifar, lo meten en la cárcel y Dios al final le cumple esa promesa. Después de 30 años. ¿Y dónde viene la promesa? ¿Y por qué se inclinan sus hermanos? Más adelante habla también de que cuando estaban con mucha hambre, se enteran en la tierra de Canaán que había forma de que le dieran grano en Egipto. Y van los hermanos. Ya José era el segundo a bordo, segundo responsable de Egipto. Y entonces él tenía que distribuir. Y ve a sus hermanos venir. Y obviamente él está pues como atuendo en Egipto, no lo reconocen y se empiezan a inclinar a él, a darle reverencia. José se acuerda, pero al final él ya es un hombre maduro. 17 años, un proceso de 13 años. Dios quiere que ese proceso tú lo lleves también. Pero él llegó a la meta, él llegó a ser ese hombre que honró a su pueblo, porque al final le da a su familia, le da dinero, los trae después a Egipto, le da un lugar de honor y demás. Una historia que pueden leerla si gustan en Génesis. Pero ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo importante aquí? Es que la promesa se cumplió de José. No es que sus hermanos se han dado reverencia, sino Dios le dio un lugar de honor, pero Dios se lo dio, a pesar de que en un lugar fuera de su pueblo. Ahora, lo importante también es entender que tu sueño puede ser a veces en un lugar donde no te imaginas. El sueño de José de ser número uno, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Pero a quién se lo dio? ¿A quién se le dio el sueño? Al faraón. El faraón recibió el sueño y le dio el lugar a José porque hubo una interpretación del sueño. Él sabía que iba a ser un hombre honrado por Dios. Nunca sabía qué iba a pasar, ni por qué, ni qué significan las espigas. Pero Dios lo fue llevando bajo un proceso y fue siendo obediente a Dios. A veces tu proceso, el mío, puede ser diferente a lo que te imaginas. Puede ser que, oye, pero es que me lleva a un lugar acá, me hace esto, me hace otro. Si tú eres fiel a Dios y no eres inmovible, Dios al tiempo te va a dar la victoria. Dios se lo cumplió a José y lo ha cumplido con mucha gente de la palabra y con muchos hombres y mujeres de Dios. La clave es permanecer, porque después, cuando llegan sus hermanos y se hacen reverencia, él se acuerda, pero aún así ya es maduro y los perdona. Y sus hermanos se dan cuenta de lo que hicieron y también se perdonan y al final hay reconciliación. En ese momento, ambos, hermanos y él, eran maduros y nunca dijeron, es que nos humillaste. Al contrario, ¿qué dijeron ellos? Gracias, y él también los abrazó. Hay un tema de perdón. Entonces, ¿la promesa se cumplió? Sí. ¿Bajo un proceso? Sí. ¿Cuál es el proceso más difícil que puedas tener? No lo sé. José tuvo un proceso muy difícil, le iban a matar, la libró. Estuvo en la cárcel, lo libró. ¿Cuál es tu proceso? ¿Salud? ¿Economía? ¿Trabajo? No lo sé. Pero el que tienes, Dios te va a salvar. ¿Cuál es la clave? Que te mantengas firme con Dios. Que te mantengas fiel a Dios. Y vuelvo a repetir, el sueño de José lo cumplió Dios por medio de ¿quién? Del faraón. El faraón tuvo el sueño, se lo interpretó José, ¿y quién le dio el lugar de honor? El faraón.
Dios le dijo, va a hacer esto. Dios va a utilizar gente que tú ni te imaginas. Quizá un inconverso, quizá, y te va a bendecir con un trabajo, con una economía, en tu escuela, no lo sé. Pero Dios va a utilizar a quien Él quiera. Es decir, no requiere ser, es que un hombre de Dios que está... No, puede ser el que menos te imaginas. El más malo o el menos bueno. Y si Dios te va a bendecir, lo va a hacer. Si ustedes recuerdan que después Faraón, cuando ya el pueblo queda esclavo, el Faraón viene las plagas. Ese hombre que no es otro, al final tuvo un tema más difícil, pero ese hombre, ese Faraón que está con José, Dios fue utilizado por Dios. Tú imagínate, dices, ¿cómo va a ser el Faraón? Bendijo un hombre de Dios. Y en otro contexto de la Biblia, el Faraón sacó al pueblo de Israel, ¿no? Lo sacó y los quería matar. ¿Pero por qué? Porque Dios es Dios. Dios hace lo que quiera y como quiera. El tema es que tú y yo entendamos que si Dios me prometió algo, me lo va a cumplir. ¿Qué tiene que hacer? Es chamba de Dios, es problema de Dios. ¿Cuál es tu problema? Mantenerte con Dios, mantenerte con Dios, mantenerte con Dios y no abrirte, seguir a pesar de. José lo hizo. La pregunta es, ¿tú y yo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Vale? Vamos a orar. Cierra los ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra siempre es, como dice, una espada de doble filo que llega y penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. Yo te pido que esta palabra haya sido de bendición y que penetre al corazón de mis hermanos, al espíritu y les hable, Dios, que el sueño que tienes para ellos, la promesa que tienes para ellos es poderosa y no va a fallar. Porque tú no vas a fallar. Quizá podamos fallar nosotros, pero ayúdanos a no fallar y a seguir buscándote todo tiempo, Señor. Porque sobre todo entendemos que estando contigo todo es posible y sin ti nada es posible, Señor. Ayúdanos a entender que la constancia de estar contigo en todo tiempo va a permitir que el sueño que tienes para mi vida se pueda lograr. Porque también si yo fallo, Dios, tú no me vas a forzar. El plan está escrito y depende de mí también, Señor, que yo lo logre, que mantenga firme en ti, Señor. También depende de mí que el sueño que tienes para mi vida se cumpla. Por eso te pido, Dios, que me ayudes y nos ayudes a todos, Dios, a que podamos entender que si no mantenemos nuestra fe y confianza en ti, el sueño que tú tienes, Dios, puede ser pausado, no por ti, Señor, sino por nuestra poca carácter, poca fidelidad a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser firmes. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Tú eres el dueño de todo, Dios. Tú eres el Dios de los imposibles. Pero a veces nosotros somos los que fallamos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y como la alabanza, tú siempre llegas a tiempo, Dios. Tú siempre estás en el momento indicado. Te queremos pedir que nos ayudes, Jesús. Y que nunca, Dios, nunca, Señor, entendamos que eres fiel, Señor. Que siempre llegas a tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.